Muy buenos días, queridos amigos, oyentes, gente que se engancha a través de nuestro streaming en YouTube, en Facebook Live y en todas nuestras redes sociales para compartir con 7F Plus, la otra política. Ya estamos al aire para contarles las perlas informativas del día de hoy, hablar algunas cosillas por ahí y otras hierbas, ¿por qué no? 7F Plus, la otra política. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y como siempre conmigo, nada más y nada menos que Arepita Montoya. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, buenos días amigos, amigas, qué gusto acompañarles. Estamos en martes 30 de noviembre de 2021, cerrando este mes del año y ya prácticamente dando paso al inicio de las fiestas. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! Bueno, ojalá podamos decir que viva Quito con todo lo que pasa. ¿Quieres ver el meme del día de hoy? A mí me pareció espectacular, una genialidad de nuestro equipo memístico de Radio Pichincha. Y no lo vamos a comentar mucho porque ya en Punto Noticias se hizo un avance a lo que es el tema de la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley. Dice este meme que nos muestra uno de los personajes de Bob Esponja, que es realmente un villano en ese tamañito, y dice: Guillermo Lasso enviando la reforma tributaria para su publicación en el registro oficial. ¿Y qué es lo que piensa? Vaya, eso fue muy fácil. Eso fue muy fácil, dice. Ayer ya analizábamos esto con el Chimi. Por eso digo, no vamos a profundizar mucho, ¿no? No, ahorita ya sobre, no sé, los efectos directos, ¿no? que conllevaría esta reforma tributaria. Serán las ciudadanas, los ciudadanos los que tendrán que contar, detallar qué mismo es que ha sucedido con esta reforma, cuál es el efecto y cuáles son las secuelas que podría dejar. Pero eso es para otro programita. Hoy vamos a seguir trabajando el tema del empleo, o el empleo imaginario que persiste en la cabeza de nuestro presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y también planteando lo que hoy se discute en esta reunión del Consejo Nacional de Salarios, donde participan representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores y también del gobierno nacional. Así es que empezamos con 7F Plus, la otra política, con nuestro pajarito azul. ¿Qué dice don Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, estamos ya de vuelta, queridos amigos. ¿Ya te fuiste a ver Spider-Man? ¿Hiciste la fila o no? No. Creo que voy a ir a verla porque sí quiero verla, pero cuando ya baje la emoción de toda la gente que está ahí. ¿Ves que yo tengo algunas películas que no he podido ver, que están en el cine, pero la que sí vimos y también está muy buena y apoyemos al cine ecuatoriano es Algoritmo. De verdad está súper buena, vayan a verla por favor, se los recomiendo. Nosotros pudimos disfrutarla, entenderla, reírnos un poquito y bueno, aparte compartimos también con algunos de los protagonistas. Disculpen que les cuente esto, pero sí, es una producción nacional que está súper chévere. Pero si quieren ver también cine pues que viene desde Hollywood también, pues véanlo, pero no vayan y no se aglomeren tanto porque, por si no sabían, ya esta variante Omicron está a nivel mundial causando pues muchísimo temor y una alerta que se ha levantado en distintos países, también en nuestro país. Yo había dejado un espacio para pasar la información que se desprendiera de la cadena nacional que el presidente Guillermo Lasso realizó el día de ayer, pero como que no fue ninguna novedad, o sea, fue como escucharle al expresidente más o menos. No sé si como escucharle al expresidente. Poco y nada. Pero sí, la verdad es que no dijo nada, dijo que nos cuidemos y nada más, y que Dios nos bendiga. Y bueno, una información que pudo haberse dicho en rueda de prensa más temprano con las autoridades del COE que habían planteado de hecho una rueda de prensa y que luego la cancelaron. Lo que sí hay que mencionar es que, digamos, la única novedad es que la entrada al país, al territorio nacional,
de personas cuyo punto de origen o escala o tránsito sea Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Botswana, Lesoto, Zimbabue, Eswatini, eso sí no tengo idea dónde queda, y Namibia, bueno, en Sudáfrica, en África, ¿no? En todo caso, estas personas que hayan estado en estos destinos tienen prohibida la entrada al país, y el resto tienen que traer lo de siempre, la prueba PCR y el carnet de vacunación, los dos requisitos. Esto aplica para grandes y para chiquitos, entre 2 y 6 años tienen también que presentar esta prueba realizada con mínimo 72 horas previo al embarque al país. ¿Qué más? El aforo máximo en los eventos masivos será el 50%. A ver cómo lo controlan, si se ponen a contar los peces en los eventos masivos. 2 ovejas, 3 ovejas, 4 ovejas, 5 de ovejas. Fiesta de Quito, veamos a ver qué es. pasa. Y dice que se cumple con el distanciamiento social de mínimo 1.5 metros. Ya no son 2 metros, ahora es 1.5 nomás. Podemos acercarnos un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero no podemos andar pechito con pechito. Mira, en lo concerniente al transporte público, el aforo permitido será del 100%. Ya. No el 101. Irán, por favor, señores de los buses. Siempre que haya ventilación natural. Abre pues una ventana en los buses. Te reto a que lo hagas. Ay, Diosito santo, no. Oye, Sí, se nota bueno. que el presi nunca se ha subido a un bus, ¿no? Se nota que el gobierno nunca se ha subido a un bus. Se nota que el gobierno no está pisando terreno firme. Yo insisto, sigue viviendo en una especie de parcela. Que estas medidas las podemos calificar, permítame y con todo el respeto, son medidas 3 patines. ¿Por qué razón? 109 muertes por COVID en la semana en Ecuador. Esta semana Ecuador registró un número similar de casos de COVID-19 que la semana anterior, manteniendo el alto nivel de contagio como el resto del mes. Además, se identificaron oficialmente 107 fallecimientos por el virus. A ver, preguntémonos, ¿hay duda de si esto es un rebrote? ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Con las medidas 3 patines del presidente alcanzan para mitigar los estragos de este virus? Insisto en este concepto, hay que meterlo en la cabeza, tener un nuevo chip, sindemia. Ya no pandemia, sindemia. ¿Alcanza con esto? No sé. Bueno, lo cierto es que el Colegio de Médicos de Pichincha informa a la comunidad que desde hace aproximadamente un mes el país y sobre todo el Distrito Metropolitano de Quito ha tenido un repunte de casos positivos de COVID-19. En nuestra ciudad ese pico fue transformándose en un aumento leve pero sostenido que ha incrementado la demanda de camas hospitalarias y de cuidados intensivos en los hospitales centinelas y el aumento de consultas con sintomatología leve a moderada en unidades médicas de primer nivel. De atención públicas y privadas. Eso es lo que dice el Colegio de Médicos de Pichincha, que hacen un exhorto al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y al presidente del COE Nacional para que de manera inmediata se suspendan todos los eventos masivos y que se autorice nuevamente un aforo menor al 50%, tanto en sitios de diversión como en el transporte público. Bueno, la respuesta ya la dio ayer el presidente de la República, pero también queremos conversar con una mamita, no sé si ya la tenemos, Mayra Benalcázar, quería hacernos un planteamiento precisamente tras esto que se ha dicho desde el Colegio de Médicos, esta alarma y alerta que hay por la variante Omicron, que se conoce que ya está presente en Colombia. Entonces, bueno, no se entiende por qué solamente se toman estas medidas, incluso con países del África, pues ya está circulando también en países muy cercanos al nuestro, como es sin duda Colombia. May, buenos días. May es mamá de un niño, bueno, jovencito ya, muy buen mozo, por cierto, de 17 años. Mira tú. Sí, igual que mi guagua. Mira tú. Y quería compartir con nosotros. Hola May, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes el espacio. No sé si ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Fuerte y claro. Buenos días también a todo el público de Radio Pichincha. Y bueno, es un tema que no se logra comprender desde el punto de vista de los principales actores de este proceso, padres y estudiantes. Es decir, hay opiniones desde las autoridades, hay opiniones desde todos lados,
pero no hay opiniones de los actores. ¿Quiénes van a recibir clases? Los estudiantes. ¿Fueron consultados? No. ¿Quiénes van a sostener ese proceso? Los padres. ¿Fueron consultados? Sí, fuimos consultados en las unidades educativas, pero jamás estos documentos sirvieron para algo. Es decir, se consultó la necesidad o la disposición de que nuestros hijos fueran a los planteles educativos en un retorno acelerado. Y en mi caso, por ejemplo, y el de muchos padres de la unidad educativa donde está mi hijo, contestamos no estamos de acuerdo con un retorno en este momento. Sin embargo, todo eso no sirvió, porque hay una decisión ministerial que nos obliga a regresar a las aulas en momentos, como decía Sofía, de una alerta mundial por una nueva variante que pone en riesgo a todos. Pero no solo eso, sino además una decisión que nos lleva luego de un feriado. O sea, como una decisión post-feriado de retorno a clase. ¿Cuál es el argumento de la señora ministra para que, considerando además lo ocurrido en el feriado anterior con un incremento de casos COVID que hoy nos tiene con un 100% de ocupación en UCI en Quito, tenemos nosotros esta decisión? ¿Cómo es que posferiado de fiestas de Quito, en el caso de Quito, van los alumnos a un retorno obligatorio presencial? Entonces, estas decisiones, ¿con qué sustento las toma la ministra, más allá de indicar que las clases presenciales son necesarias? Ahora, ¿son necesarias para quién? Porque no todos tenemos la misma realidad ni las mismas necesidades. Hay alumnos, como el caso de mi hijo, que mejoraron sus calificaciones y que realizan de mejor manera las tareas. Hablamos de un momento de investigación en que la tecnología es una herramienta básica, si es que hablamos de nivel académico. Y en cuanto a la interacción, y que psicológicamente necesitan los chicos reencontrarse, no es un argumento que necesita un tema de salud pública tan grave como una pandemia por COVID, el reencuentro. Por favor, o sea, realmente no se han considerado este tipo de situaciones. May, te tengo que preguntarte, ¿tu hijo está asistiendo a clases después de esa disposición? No todavía, porque es justamente lo que comentaba, es una disposición de retorno post-feriado. O sea, están obligados a asistir a clases justamente después del feriado de fiestas de Quito, cuando en estos momentos incluso el Colegio Médico, como mencionabas, está pidiendo al gobierno seccional que se revisen las medidas, que el aforo sea de 50%, y en cambio la señora ministra indica que es obligatorio que regresen los chicos después del feriado de fiestas de Quito. May, buen día, un gusto saludarte, te habla Andrés Durán. Quisiera hacerte una consulta. A ver, está bien que ustedes muestren su rechazo a esta política gubernamental tomando en cuenta la situación y el contexto. ¿Han presentado quizá alguna alternativa o el gobierno ha presentado alguna alternativa frente a esta posibilidad de retornar a clases presenciales? Digo, educación virtual, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Hay protocolos por parte de la institución educativa a la que asiste tu hijo o por parte del gobierno para impulsar esto o seguimos en retales? Andrés, gracias por esa pregunta importantísima, porque mira, resulta que el gobierno como alternativa, bueno, la señora ministra de Educación como alternativa, presenta 12 instituciones para estudio virtual, para estudio a distancia. Entonces la opción que se ha dado es, si usted no está de acuerdo o usted no está en condiciones para su familia o su hijo tienen enfermedades preexistentes, están como parte de los grupos vulnerables, no quieren asistir a su colegio, a su unidad educativa de manera presencial, la opción es que asistan a 2 unidades virtuales creadas para el efecto. Y entonces el argumento se les cae al piso, su argumento de que tienen que reconectarse, de que psicológicamente no se toma en cuenta para absolutamente nada el tema psicológico o emocional de un chico adolescente que está en un año final, que ha llevado durante
12, 13, 14 años de su vida en una unidad educativa, una línea de educación. Y de pronto, como usted no puede, bueno, pásese a esta unidad educativa virtual, cambio de una estrategia educativa, todo lo que implica para un estudiante mudarse en su último año a otra unidad educativa por una disposición realmente disparatada que pone en riesgo la salud física, emocional, psicológica de los chicos, ¿no? May, tú me habías dicho que habían conversado, perdóname que te interrumpa, que habían conversado con representantes también de la UNE. ¿Cuál es la posición de ellos? Hemos conversado con Isabel Vargas, la Unión Nacional de Educadores ha manifestado su rechazo total a un retorno en estas circunstancias a clases donde no solamente se pone en riesgo la salud de los chicos por COVID, sino que además es una decisión tomada sin considerar la realidad del país, donde hay unidades educativas que no cuentan con la infraestructura necesaria, pero que además no cuentan con las medidas de seguridad, en donde a los padres se les ha solicitado incluso que sean quienes en sus hombros carguen con el tema de la bioseguridad, pidiendo cuotas desde 5 hasta $40 para sostener las condiciones de bioseguridad. Es decir, no existe tampoco un respaldo desde organizaciones sociales. La UNE no está de acuerdo. Ellos han presentado a la Defensoría del Pueblo, según nos manifestó Isabel Vargas, una demanda, una solicitud para que estas medidas sean revisadas. Y desde otros puntos también hay preocupación, incluso desde los maestros. El día de ayer se ha realizado una rueda de prensa en Santo Domingo de los Táchilas por parte de varias unidades educativas de Santo Domingo y de la Concordia, entre ellas la unidad educativa Cabanis, la unidad educativa Neumann, donde ellos han manifestado como profesores que no están de acuerdo con este retorno progresivo a clases porque no se ha considerado la posición de los padres. Incluso han manifestado que el artículo 1, letra C, decreto presidencial 57, suscrito por el presidente de la República, propende la flexibilización de las modalidades educativas del Sistema Nacional de Educación, otorgándole autonomía responsable a los proveedores educativos. Bien. Y el artículo 45 de la Constitución Andrés garantiza la protección y salud de las niñas y niños y adolescentes. Recordemos esto. Entonces, bien, con herramientas constitucionales están reclamándole a la señora ministra que revise esta medida. Bien, May, te agradecemos muchísimo por esta perspectiva, esta apreciación, este testimonio de vida de la situación que están enfrentando los muchachos con este retorno a clases en medio de una nueva variante y un contexto económico, social y cultural bastante complejo. Te agradecemos muchísimo tu participación y esperamos tener o retomar contacto en una próxima. Muchas gracias, Andrés May. Y Sofía, perdónenme que me voy a robar un segundo más solamente por supuesto, para decir rápidamente a toda la gente que nos escucha que se están violentando derechos. O sea, es importante saber que se está violentando derechos de la Constitución, que se está violentando primero el artículo 66, que es el derecho a la inviolabilidad de la vida, el artículo 32, que habla de la salud como un derecho que lo garantiza el Estado, el 44 de la Constitución, que dice que la sociedad y la familia deben promover de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, asegurando su salud y su vida. Todo esto la señora ministra no ha tomado en cuenta y además hay una decisión que está respaldada por el COE Nacional. Recordemos que el COE tuvo en sus manos decir revisemos, pero lo que dijo fue aceptemos. Bien. May Benalcázar, madre de familia, se pronuncia al respecto del retorno progresivo o decisivo, diría yo, por parte del gobierno de los muchachos al ámbito escolar. Muchas gracias, May, por tu participación y tu punto de vista. Muchas gracias, May. Y bueno, la verdad es que este es un tema que tiene opiniones divididas y por eso queremos escuchar también la posición de una mamita que se comunica con nosotros. Hay quizá otros padres que dicen, no, ya es hora de que retornen a los establecimientos educativos y vemos que... O que simplemente no saben qué hacer con los muchachos, exacto, ¿no? sí, también, porque esa es una realidad. Exacto. Esa es una realidad.
Oye, pero a propósito de esto, yo solo quisiera agregarte una cosita que a mí me parece esencial. Mientras otros países a nivel mundial han desplegado un desarrollo impresionante de la educación virtual, en el Ecuador todavía no tenemos horizonte. Otra propuesta de campaña de nuestro presidente Guillermo Lasso. Recuérdenlo, esto no se trata de, eres antigobierno. No. Estamos recordando que fue una propuesta del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hasta el año 2020, 24 de abril de 2020, nosotros teníamos exactamente un déficit de educación virtual que bordeaba o que afectaba a 1 millón de estudiantes. Hoy no tenemos ninguna cifra exacta de cuántos estudiantes son afectados porque no tienen acceso a educación virtual. A eso agréguenle que en los colegios y unidades educativas fiscomisionales o fiscales hay muchos padres y madres de familia que han exigido una respuesta por parte de la autoridad, que es la ministra de Educación. ¿Por qué? Porque rectores de colegios fiscales están obligando a los padres de familia a poner cuotas para cubrir el tema de bioseguridad y el tema del internet, porque esas unidades educativas no cuentan ni siquiera con internet. Ayer me decían de un establecimiento educativo en el que pues tiene 2 modalidades, tanto en la mañana como en la tarde, en total 3,000 alumnos y tienen que poner una cuota de $5 aproximadamente. Son cerca de $12,000 lo que se recaudaría para tratar de arreglar los establecimientos educativos. Y bueno, siempre sí eso resulta complejo, el pedir plata a los padres de familia y bueno, el tema de la transparencia y demás. ¿Y tú te acuerdas de la apadrina tu escuela? Oiga, y no creo que ha funcionado, porque yo no veo ningún padrino de las escuelas que quiera ir a dar poniendo $12,000 para arreglar las escuelas. Ese es un problema, porque esa es una competencia del Estado. Y solo quiero traer a colación un tuit que a mí me pareció muy sensato y que de alguna forma calza como pieza en un rompecabezas que se llama Ecuador. Fíjense ustedes, póngale atención y mucho cuidado. La gente de a pie en Ecuador enfrentará al mismo tiempo 1. Reforma fiscal más agresiva, la más agresiva desde los años 90. 2. Nueva variante llamada Omicron. 3. Sistemas de protección social desmantelados o a punto de privatizarse. 4. Gobierno legislando para sus intereses corporativos y los de su panas. 5. Oposición sin ser oposición. La pregunta del millón y enigmática: ¿qué debemos hacer? La comunidad, la ciudadanía, el periodismo y por supuesto la sociedad civil frente a este enorme dilema que tenemos al frente de nuestras narices. Como dicen, bajemos la lámpara y vamos nomás. Vamos nomás. ¿Pero a dónde? Ese es el tema. Ese es el problema. Bueno, queremos compartir con ustedes también imágenes que ya se hicieron virales, pero vamos a una pausita en este momento y enseguida regresamos, porque si no mando pausa el abuelito se enoja conmigo. Sí, es medio volvemos temático. enseguida. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Bien, volvemos, 9 de la mañana con 32 minutitos apenas. Vamos a seguirle echando leña al fuego para ver si así se encienden las conciencias de este país. A ver, mi querida Arepita, cuéntenos. Bueno, lo que tenemos es el video de lo que ocurrió en el Parque La Carolina durante el fin de semana. Los agentes metropolitanos de control, no sé si con apoyo de la policía, porque están vestidos como policías, pero bueno, creo que son agentes metropolitanos de control, se plantaron ahí a tratar de sacar a todos los comerciantes que salen los fines de semana a tratar de hacer unos centavos para sostener a la familia. Hay opiniones divididas sobre este tema, la Agencia Metropolitana de Control también ha puesto un comunicado en el que dice algo que sabemos y también entendemos, que La Carolina es un lugar emblemático de la ciudad. Por tanto, dice, como municipio garantizamos que sea un espacio seguro de recreación y disfrute de sus habitantes. Bueno, lo que ocurrió el día sábado-domingo, dista mucho de ser un espacio seguro.
de recreación y disfrute, porque lo que da es miedo de que haya estos enfrentamientos entre los agentes metropolitanos de control y también los comerciantes informales, ¿no? Que no tienen permiso, porque entiendo que es contra ellos, contra los que se van. La Carolina, es cierto, durante los últimos tiempos, ha sido el punto donde se concentran las personas que intentan vender cualquier cosa durante el fin de semana para sacar unos centavos para parar la olla, para preparar comida para su familia. Entonces, ¿Y quieres que te dé un dato perturbador por a propósito favor, de por esto, favor. del tema de seguridad? Hoy a la mañana escuchaba a Daniela Valareso, ustedes la deben ubicar, es la señora que está a cargo de la seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, parte de la municipalidad, uno de los brazos derechos del señor alcalde, que entró por la ventana prácticamente, hay que decirlo también esto, sin prurito. Y lo que me llamó a mí la atención es que, además de ser cercana de María Paula Romo y todo lo que ustedes quieran agregarlo, del señor César Navas también. Del César Navas también, y de todo lo que ustedes quieran agregar, lo que me llama profundamente la atención a mí, es que hoy dieron una declaración en la que aseguraban que parte de los impuestos que están pagando los ciudadanos, que se ven reflejados en por ejemplo, la luz, el agua, el tema de recolección de basura y otros, el tema de seguridad, de alumbrado, etcétera, etcétera, obra pública que es competencia del municipio, van a ser destinados para la adquisición de dotamiento no letal para los policías o agentes metropolitanos. Y además de eso, se va a articular con la Policía Nacional y van a recibir también dinero para la dotación de esta infraestructura para los agentes metropolitanos. Fíjense lo peligroso que es esto. Yo sí quiero decirles, queridos amigos, lo peligroso que es esto, porque el agente metropolitano, primero, no está capacitado para hacer uso de este tipo de armamento no letal, que es tan amplio el concepto que puede dar, no sé, desde uso de perdigones hasta gas lacrimógeno, no sé, estoy especulando. Que se usó gas lacrimógeno o gas pimienta, en esta ¿Para qué? arremetida de la AMC en la Carolina. ¿Cuál es su competencia? O sea, quiero preguntarles en serio, porque esto tiene que preocupar a la mayoría de quiteños. ¿Para qué vamos a dotar de este armamento no letal a los agentes metropolitanos? Y ojo, con el uso de impuestos que están destinados para otra cosa. Uh-huh. Para otra cosa, no para eso, para otra cosa. Para mejorar la obra pública dentro de la ciudad. Vial, por ejemplo, porque esta ciudad se cae a pedazos, y no dedicarse a hacer conciertitos en medio de una variante nueva que se llama Omicron. Creo que uno necesita 4 dedos nomás para sacar esta conjetura tan simple. Oye, las cifras de desempleo dicen que en Quito 14 de cada 100 personas no tiene un empleo. ¿Qué van a hacer con toda esta gente que están sacando de la Carolina? ¿Qué puede hacer este ciudadano, esta ciudadana, madre de familia? ¿A dónde se va a ir? ¿Dónde se va a recluir frente a esta imposibilidad de poder ganarse la vida también a través de la venta de algunas cosas? Porque hay que mirar los dos temas, ¿no? Obviamente los ciudadanos de bien, entre comillas. Los longos, los cholos, los chochólogos. Los que quieren ir a la Carolina quieren tener un parque súper chévere, limpio, donde puedan ir a descansar, lindo, ¿no? Donde puedan hacer sus Pero firmas. usted, amigo, amiga, obviamente dice eso desde su privilegio, pero si usted se pone en los zapatos de estas personas y no tiene que comer, y solamente tiene un sábado o un domingo para poder vender $4 o $5 en los productos caramelos o en esos juguetitos que suelen vender, ¿qué hace, pues? Entonces, pongámonos a pensar también en cómo está la realidad del país y la realidad de las personas y exijamos no que les den tolete, sino que les ayuden con oportunidades, tal vez los reubiquen, le brinden alternativas a la ciudadanía, hagan que sí, efectivamente haya espacios para que la gente pueda salir a divertirse y también comprar por ahí alguna cosita, pero se vuelven como espacios exclusivos que además alguna vez conversaba con uno de estos comerciantes y decía, yo quiero formalizarme, quiero regularizarme, pero es misión imposible, tienes que tener plata para pagarle por ahí por debajo de la mesa para que te ayuden a tramitar
pagar las patentes, los permisos y todo esto. Entonces, tampoco es que la gente quiere estar ahí informal, sí porque sí, sino porque no tiene otra alternativa. ¿No? ¿A quién le gusta estar a la intemperie sin seguridad social, con las condiciones climáticas, mendigando prácticamente, exigiendo, pidiendo que nos... Creo que a nadie. Y yo sí quiero ponerle un calificativo a esto. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Saben qué nos vendieron a nosotros con esto? Nos vendieron la tiranía del mercado. Y piensan que con la tiranía del mercado se van a solucionar todos los problemas sociales, económicos, políticos, institucionales y culturales de este país. Entonces, lo que hemos generado es que la zona de confort, que es parte de unos minúsculos grupos de personas, no entiendan la situación de la gran mayoría de ciudadanos que están viviendo desempleo o empleo informal, y además de eso condiciones precarias en su salud, en su educación, en la educación de sus hijos, y esto ha generalizado y ha golpeado al país entero. Por eso, cuando se saca un informe por parte de una ONG y dice el Ecuador ha retrocedido 10 años, hay que tomarlo bastante en serio. Nada más. Bueno, vamos a ver el video entonces para que nuestros amigos también puedan juzgarnos sobre lo que ocurrió. Bueno, cuando uno tiene un tolete, tiene gas pimienta, obviamente se siente mucho más valiente, y aún así hubo este enfrentamiento, y también los comerciantes empiezan a tener esa actitud también a veces violenta, y se generan luego estos enfrentamientos. trabajar, vamos. Ni siquiera saben cómo actúan, no ven que hay guaguas, no ven que hay gente vulnerable, simplemente corren a darle el toletazo al que alcance. Mira cómo corren esos niños. Asustados, los pequeños ahí. Alcalde Santiago Guarderas, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no se hace cargo la alcaldía? ¿Por qué no constituye políticas públicas que mitigue este problema del desempleo? Quito es la ciudad del país más afectada por el desempleo. ¿Y saben qué más? No se generan soluciones a esta problemática. Lo que prevalece es, insisto en este concepto, la tiranía del mercado. Piensan que la informalidad, la discrecionalidad, la mendicidad, la falta de dignidad es lo que va a solucionar los problemas de este país. Y dejan a la buena de Dios y a la libertad del mercado a estas personas que es el gran grueso de la población. Entonces, esto es preocupante. Mira, y un mensajito dice de un oyente: la clase media no es una élite, es otra fuente del cuidado, es hijo de obrera y sostiene a parientes, somos comunidades igual. Y bueno, esto nos dice también un oyente, mencionando lo que ya habíamos comentado también de esta ley que ha entrado ya por el Ministerio de la Ley, que esta reforma tributaria que pues sí, según todos los análisis se cargará con la clase media y por ende con las grandes mayorías, ¿no? Porque sí,
haces que la clase media esté apretada, pues haces que no le compre a quienes tienen sus pequeños negocitos y están tratando de salir adelante. Vamos ahora con nuestro segmento El que sabe, sabe, para hablar un poco sobre esta discusión que se da hoy sobre el salario básico y el empleo en el Ecuador. El que sabe, sabe. Bueno, tomemos un poquito de agua ya, para remojar, además de remojar la garganta, remojar un poco el corazón, que yo en este punto lo tengo estremecido, te digo. No entiendo el accionar de las autoridades, tanto locales como nacionales. Me parece que están viviendo, no sé, en el espacio sideral. Porque, ¿cómo puede ser posible que con esta situación económica lo que se haga es esto? El estrangulamiento financiero por un lado y por el otro, palo. Palo porque sí, palo porque no. Esto no va a solucionar ninguno de los problemas de nuestra sociedad. Déjenme decirles, estas no son recetas probadas científicamente. No. No hay país que se haya desarrollado con esta ecuación. Ajuste y palo, no. Ningún país se desarrolló de esta forma. Mi querida Arepita, continúe, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del empleo en nuestro país. Ayer habíamos tocado estas cifras que lanza el INEC, en las que dice que el desempleo ha decrecido en nuestro país y que hoy hay más trabajo. Se demostró que a pesar de estas cifras, ya cuando se ve con pinzas, cuando se toman en cuenta los detalles, a la gente de carne y hueso, lo que hay es, pues más agüita? Bien, sí, pero por el... No tengo mi carne. Necesito agüita, por favor, ayuden. Help me, please. Auxilio, no, mentira. Bueno, lo cierto es que se ve que el subempleo ha crecido muchísimo y vemos que las más afectadas siempre son las mujeres, ¿no? Pero frente a esto nos planteábamos qué propone el gobierno para la creación del empleo y pues simplemente fuimos a la página del señor Guillermo Lasso para revisar cuál es su oferta en campaña, ¿no? Empleo y más empleo, dice él, para el 2021, por favor, lean bien, para el 2021 proponemos aumentar el salario básico hasta $500. Esto es de la web oficial del señor Guillermo Lasso. Aumentar el salario básico hasta $500. Fomentar la inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral, dando mayor libertad de contrato en empresas, limitar trámites que dificulten el desarrollo productivo, simplificar los requisitos legales para la constitución, operación y cierre de negocios, impulsar emprendimientos competitivos con nuevas líneas de crédito, aquellos del 1% a 30 años plazo, que todavía tampoco llega, establecer una tarifa eléctrica más económica para los negocios populares, y esto fue el plan de campaña inscrito en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto de esto se ha cumplido? Pues no lo sé, las cifras demuestran que las cosas no van bien. Así es, no van bien, no sé si antes iban bien, pero estamos bastante complicados. Estamos contrarreloj, ¿te parece si vamos con el testimonio del desempleo? Porque quisiera escuchar. Quisiera escuchar y después aportar también con esta mentirilla, digo yo, Sofi, queridos amigos. Porque nos dicen constantemente, yo el otro día escuchaba al representante de los empresarios que están ahora negociando el tema del salario decir, no hay cómo subir el salario, porque eso va a generar inflación. No, a ver, un momento. Ya los vamos a escuchar. Cálmese, no es así, eso es una mentira y ya les vamos a explicar por qué. Por favor. El 31 de diciembre del 2020 tuve trabajo. Todo este 2021 no he podido encontrar trabajo. Soy una profesional en el ámbito de la educación. He intentado de todas las maneras, formas, enviado mails,
con mi hoja de vida y realmente me preocupa porque tengo un préstamo hipotecario con el BIES y estoy pagando con las justas. Hasta este mes he podido alcanzar a pagar con unos ahorros que tenía. Es doloroso pensar que vas a perder todo y que tu esfuerzo va a quedar ahí. Claro que es doloroso pensar que puedes perder lo que tanto esfuerzo te ha costado, desde quemarte las pestañas estudiando, trabajar por años y pues arriesgarte a meterte en un préstamo del BIES en este caso. Y yo sí quisiera que amigos, si nos están escuchando y tienen testimonios similares, nos puedan contar qué ha pasado con la reestructuración de deudas con el BIES, si es que pues han tenido que vender sus casas, sus bienes, sus propiedades por el tema del desempleo. Quisiéramos escucharlos aquí en Radio Pichincha. Pero bueno, frente a esto, recuerden que tuvimos una ley de creación de oportunidades que fue desechada en la Asamblea y que contenía claras violaciones a la Constitución y un retroceso en los derechos. Se proponía incrementar el periodo de prueba a 5 meses para la primera contratación, ofrecer estabilidad luego de 4 años. Luego de 4 años. Exactamente. Se establecían horas de trabajo pactadas en cualquier día y horario cuando el jefe disponga y horas extra con recargo reducido si es que había en algún momento horas extra durante los fines de semana. Se eliminaban las horas nocturnas, las horas suplementarias se reducían a 25% fuera de los horarios pactados, o sea, casi imposible que llegues a hacer una hora extra. Las jornadas de trabajo se podrían establecer hasta en 6 días a la semana y además el trabajador podía ser despedido y obligado a pagarle al empleador. Se eliminaba la jubilación patronal y el desahucio no debía ser justificado por el empleador, simplemente porque yo digo. Así es, este proyecto que no pasó por varios motivos, sobre todo de índole inconstitucional, entonces es un pendiente que tiene el gobierno y que ha insistido en su fórmula para mejorar la economía del país, o mejor dicho, no la economía del país, las ganancias, las utilidades de ciertos grupos económicos, ¿ya? Así es, pero bueno, más allá de la vacunación, en realidad es que nada o muy poco se ha hecho para mejorar la situación del empleo y hoy mismo se está discutiendo lo que será el salario básico para el 2022 y no se ha logrado hasta el momento ningún acuerdo entre los empleadores, trabajadores y el gobierno. Se ha adelantado que el cálculo se hará en torno a la inflación, un máximo de $5. La propuesta de los empleadores fue de $2.5 a $3. Increíble. Escuchemos al señor Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores, y también vamos a escuchar acto seguido qué dicen los trabajadores. El año pasado se promulgó el Acuerdo Ministerial 185 que determina una fórmula sustentada en un cálculo del Banco Mundial, en donde se consideran valores de productividad, de elasticidad del trabajo, índice de precio al consumidor y demás. Y hay dos variables que tienen que ver con unos betas, de los cuales se obtuvo de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, lo que hemos hecho es tomar las variables de diferentes fuentes oficiales, obviamente, y aplicarlas y dar un incremento posible de alrededor de $3. Y nosotros hemos sido muy enfáticos en reconocer que hay una tercera visión que también tenemos que tenerla en cuenta, que es la gran cantidad de gente que no tiene empleo, que no importa qué pase con el salario, a ellos no les afecta como ingreso, pero sí les va a afectar como egreso, porque hay una suerte de proceso inflacionario especulativo que deriva de un alza salarial. El presidente de la República ofreció al Ecuador 500 mensuales. Eso le ofreció. El presidente de la República dice que es honorable, que hay que cumplir, que el país es el país del reencuentro. Entonces le decimos, cumpla con ese ofrecimiento. El premio Nobel, que ustedes saben, de Canadá, ya le dijo al mundo, a todos, y por eso le dijeron, usted es un premio Nobel, sobre los salarios. Y él demuestra que no se quiebran las empresas si es que hay un aumento salarial. Como ustedes lo escuchan, esas son las perspectivas tanto del representante de los empleadores, el señor Rodrigo Gómez de la Torre, como Mesías Tatamuez, representante desde que tengo uso de razón, más antiguo que el Chimi en el periodismo. ¿Ya? Algo así.
Pero bueno, sí creo que falta que hayan más voces también que hablen y expliquen el tema de por qué es importante un incremento o el bienestar de los trabajadores, sobre todo, porque los empresarios, como escuchamos, dicen que si se incrementa el salario básico, va a aumentar el desempleo o va a aumentar el costo de vida. ¿Y qué tan cierto es esto? Oye, y agreguémosle una cosa más a eso, porque también dicen que va a aumentar la inflación o la especulación de los precios, que son controlados por los grupos económicos. Pero no es competencia del Estado regular eso. ¿No sucedía exactamente lo mismo cuando se elevó el costo de los combustibles? ¿Empezaron a especular en los precios? Pregunto nada más. Este año el Premio Nobel de Economía fue concedido a David Carr, Joshua Agris y Guido Imbes para demostrar que este mito tiene décadas de antigüedad y que consiste en creer que aumentar los salarios mínimos cuesta empleos. No es así. Así es, porque de todos modos hay que decir que esta teoría, que no ha sido probada, ha sido el argumento usado por décadas por gobiernos e instituciones para negociar los salarios de las grandes mayorías, por supuesto, a la baja. ¿Tenemos un videito? Sí, para que veas que también dicen desde Cordes, porque... Desde la supuesta academia. José Hidalgo menciona esto en torno a la oferta del presidente Lasso. El momento en que se incrementa el salario y se afecta a la competitividad del sector productivo nacional, estamos poniendo en riesgo al empleo de las personas que ya tienen un trabajo en la actualidad. Y si es que no se diera ese efecto sobre la competitividad, igual al momento de aumentar el salario, estamos poniendo una traba adicional para las personas que están buscando vincularse con el sector formal. Entonces yo creo que la promesa que hizo en su momento el presidente Lasso fue absolutamente... Esto es mentira, es bla, 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 bla. Ya, hasta ahí nomás, hasta ahí, paremos con la mentira. ¿Por qué? Porque ya está comprobado científicamente. Y la persona o las personas que comprobaron científicamente son nada más y nada menos que los premios Nobel o el premio Nobel. Pero sí era importante escucharlo porque son estos sectores los que pues dieron paso y apoyaron la candidatura y el ofrecimiento de $500 de salario del señor Guillermo Lasso. Y ahora dicen, no, ya no, porque fue una imprudencia, una canita al aire. No puedo decir esa palabra, pero bueno, ya saben ustedes qué podría decir yo. Solo les quiero traer a colación que específicamente este estudio de los autores pueden encontrarlo en la página específicamente 778. Dice, las tiendas de New Jersey eran inicialmente más pequeñas que sus homólogas, las de Pensilvania, pero crecieron en relación con las de Pensilvania tras la subida del salario mínimo. ¿Por qué? Porque ganaron capacidad adquisitiva, mejoraron sus condiciones de vida y eso multiplicó la reactivación en el sector. Este es el estudio que hacen David Carr y Alan Kruger, que son parte de los que descubrieron o rompieron con esta mentirilla de que elevar el salario mínimo de los chochólogos afecta a la inflación y al desempleo. Mentira, afecta a las utilidades y esa es su principal preocupación. Y mira que los economistas concluyen que garantizar salarios mínimos dignos a través de procesos legales o negociaciones colectivas es crucial para, presta atención, poner fin a la pobreza. 2. Invertir la tendencia a largo plazo de disminución de la participación en los ingresos del trabajo. 3. Aumentar la demanda. Y 4. Construir las bases para la recuperación con empleo, trabajo decente y resiliencia en un mundo cada vez más desigual. Y aún más desigual cuando estamos pasando esta sindemia. Exacto, no. Qué chévere hacer el análisis acá en 7F, oigan. No es cierto que Lorenza es feliz con tener un trabajo en donde le paguen $20, Preci, no es así. Por favor, ¿quién va a ser feliz con que te paguen $20 de salario? O sea, podrías trabajar por la necesidad, pero, o sea, no estás feliz, pues esto atenta contra tus derechos. ¿Cómo vas a estar feliz de que atenten a tus derechos? Así es, pues el estudio que citamos evidenció que incluso se produjo una migración de trabajadores desde el territorio que no había aumentado el salario básico hacia el que sí lo había hecho. Y hay suficiente evidencia empírica, sobre todo en Europa. No hay condiciones dignas. Es que es simple, es lógica, no es sentido común. Si no hay condiciones dignas en mi país, y si me están pagando $20, y sé que en Estados Unidos abrieron la frontera para que entren un montón de personas a ganar más de $2,000 mensuales, ¿me voy a quedar acá o me voy a ir a los Estados Unidos? Pregunto, queridos amigos. Lógica. Bueno,
¿Qué ha ocurrido en el Ecuador con el salario básico unificado? Pues les contamos que el salario básico del Ecuador ha crecido 700% en 2 décadas de dolarización, al pasar de $57 en el año 2000 hasta llegar a 400 que se fijaron en el 2020 y que se mantuvieron en el 2021, la única vez en la que no se subió el salario. Es más, el año pasado hubo quienes tuvieron la brillante idea de que había que reducir el salario, ¿no? Pero bueno, como no se puede porque la Constitución dice que no se puede reducir el salario, y bueno, sin embargo, llegó la ley humanitaria y al final lo hicieron. Como decían, la realidad supera... ¿Cómo era? La expectativa supera la realidad. No. ¿Cómo era la frase del ministro? Ah, la realidad supera la legalidad, decía. Buena arepita, fina, te salió. Sí, bueno, entonces con la ley humanitaria en plena crisis se redujeron sueldos, las horas de trabajo sin control, porque hoy por hoy hay muchos casos de personas que volvieron a sus horarios habituales, pero no se les ha regresado su salario completo. Así es. La explicación del exministro de Trabajo, Andrés Ich, daba cuenta de una inflación negativa del menos 0.77%. Sin embargo, no se hacen la pregunta del millón. ¿El salario básico unificado le alcanza a las familias que dependen de este? ¿Nos alcanza o no nos alcanza? Bueno, en promedio una familia tipo ecuatoriana de 4 miembros debe destinar 1.78 salarios mínimos para cubrir una canasta básica de $700, según lo que dice el INEC que cuesta la canasta básica, ¿no? Entonces en Ecuador se necesita al menos $24 al día para comprar alimentos básicos, pagar arriendo, utilizar transporte público y gastar en lo mínimo necesario para educación y salud. Pero según el INEC, el ingreso mensual de un hogar cubre de sobra el costo de esta canasta familiar y nos queda para ahorrar $35. ¿Ves? Después me dicen a mí que le hago bullying al INEC, cuando el INEC es el que da papaya. Sin embargo, el propio FMI, Fondo Monetario Internacional, en un estudio establece que el 60% de las familias ecuatorianas generan ingresos mensuales de alrededor $577.55 al mes. O sea, menos de lo que cuesta la canasta básica, ¿no? Y hablando de esta fórmula que también han cuestionado, que tome en cuenta de que 1.6 o 78 salarios, es 1.6 perceptores, conforman el ingreso familiar de más de $700. ¿Qué pasa con las familias donde no hay empleo? ¿Qué pasa con las familias donde una sola persona mantiene no a 4, sino a 8 miembros o más? Bueno, pero ya se nos acabó el tiempo. Y seguiremos analizándolo. No se preocupen, que seguimos igual de preocupados que ustedes, pero no coman cuento. No es real que al subir el salario básico unificado se va a afectar al empleo. Eso es mentirita. Lo que se afectan son las grandes utilidades. Quédense con estos datos. Las personas, los ultra ricos de este país, ganan mensualmente $414,000 al mes. Y usted, chochólogo de a pie, no llega ni al básico. ¿Por qué? Pregunta enigmática. Queridos amigos, nos vemos. Recuerden, las conclusiones son solo suyas. See you later. Hasta pronto. Chao, chao.